recibimos en el amor de Cristo, Iglesia Genezaret Santo Domingo. Sean bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Sea bienvenido, dele gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Amén. Gracias te damos, oh Dios de los cielos. Puede tomar su lugar porque sabemos que Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir hablando. Amén. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, que Dios es real y Dios existe. Y el que a Él se acerca crea que Él es real y que existe. Porque sin fe es imposible agradarle. Hermano, póngale fe a la palabra, por favor. Porque sin fe dice que es imposible agradarle. Usted tiene que creer, hermano. De verdad. Crea lo que la Biblia dice, hermano. Crea lo que su palabra dice. Créale a Jesús. Y dice que el que le busca, Él le da regalos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Hágame un favor, tome su Biblia. Y quiero que abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo número 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 1. De muchas maneras habló el Señor hoy desde la mañana que venimos a orar. El Señor ha venido hablando un punto bien específico sobre corazones en sequedad y que Él va a hacer que esos ríos de agua viva corran sobre esos corazones y convertirlos en tierra fructífera. Eso ha venido hablando el Señor en la profecía, en la oración que hicimos en la mañana. Y se ponen un momentito de pie solo para poder leer la palabra del Señor en Apocalipsis 4, versículo 1 al 5. Yo puse 11, pero es del 1 al 5 nada más. Y le pido a Dios que desde su trono salga esa voz como de trompeta, esa voz como relámpago que salga desde su trono para venir a partir nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra, para que la obra que Él quiere que hacer en nuestras vidas sea perfeccionada y ustedes vean la gloria de Dios a donde quiera que vayan. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían, ¿qué salían? Relámpagos. Digan ustedes, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Padre, que tu palabra sea más cortante que toda espada de doble filo. Que tu palabra venga desde este trono a llenar nuestro corazón, nuestros pensamientos y moldear nuestra voluntad para hacer lo que tú quieres. Háblanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Lais. Gracias. Pueden sentarse. Que el Señor los bendiga grandemente. Ahora, hemos venido a escuchar la palabra de Dios, no palabra de hombre.
Y para que Dios pueda obrar en nuestro corazón, se requiere que lo que oiga de la palabra, o sea, de lo que está en la escritura, pueda venir y acompañar a usted, acompañar esa palabra con fe. O sea, creer lo que dice la Biblia. Creer y confiar en lo que dice el Señor en su palabra. Porque si yo oigo, mas no creo y no confío en lo que Él dice, entonces la obra que Dios quiere hacer, no la podrá hacer. Y les tengo una buena noticia. En la oración en la mañana, a las 7:30 que estuvimos orando por este lugar, para que el Dios del cielo y la tierra pudiera tomar control de este territorio, el Señor nos llevó a una escritura bíblica en Zacarías 36, donde decía que aquellas tierras que estuvieran como sequedal, el Señor las iba a convertir en una tierra fructífera. Y que la tierra donde nosotros estuviéramos, eso significa aquí, eso significa su casa, la tierra donde esté un hijo de Dios que entregue su corazón a Él, al Todopoderoso, va a convertir ese lugar donde usted está en un Edén, en un lugar fructífero, en un lugar de paz, en un lugar de amor, en un lugar de prosperidad. Y usted lo tiene que creer para que eso se haga realidad. Amén. Hoy vamos a ver nosotros Apocalipsis 4:1 y a manera de introducción como un recordatorio. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos leído que en Apocalipsis 1:3 dice, oigan lo que dice y lo tengo aquí para que podamos avanzar. Bienaventurado, lo puse con amarillo. Oigan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, lo dice el apóstol Juan, porque lo recibió de Cristo, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De que Cristo venga y ponga un orden en toda la tierra para destruir a los enemigos de Dios y para glorificar a la iglesia de Cristo, y que la iglesia de Cristo, la iglesia novia, reine juntamente con Él en todo el universo, en toda la eternidad. Y eso somos nosotros. Ahora bien, dice bienaventurado. Esa palabra bienaventurada que se aplica para el que lee, o sea, en mi caso, ahorita yo la estoy leyendo, y cuando usted la lee en su casa, aplica para usted también. Bienaventurado el que lee, y también dice para el que oye, pero oye con fe, el que oye atentamente, y para el que la guarda significa al que la obedece. Bienaventurados para ellos, dice, viene del griego makiros, que significa dichoso, que significa que usted está en paz con Dios, que significa que usted es una persona, o esa persona que oye, que lee, que guarda, que obedece, que es próspero espiritualmente hablando. Esto está hablando de aquellas personas que se preparan para ir al cielo. ¿Está preparándose para ir al cielo? De verdad. Entonces yo hago una pregunta el día de hoy. Como bienaventurado es un dichoso, ¿se siente dichoso usted? El sentirse contento, el sentirse bienaventurado, el sentirse bendecido, eso es ser uno dichoso. Pero algunos no se sienten dichosos por no tener las cosas materiales. Pero el Hijo de Dios no depende de las cosas materiales para sentirse una persona bienaventurada, porque su vida ha sido rescatada de la muerte eterna. Bienaventurados aquellos que oyeron la voz de Cristo Jesús, creyeron en Él, entregaron su vida y ahora tienen un lugar en el cielo. Ese sí es dichoso. Dichoso el que no tiene dinero, pero espera a Cristo Jesús, su venida en los cielos. Dichoso el que tiene dinero y sí espera también a Cristo Jesús, su venida de los cielos. Porque nuestra dicha no va a depender de lo que tengamos o no tengamos. Va a depender
del gozo de nuestra salvación. Pregunto, ¿se siente dichoso? Ah, gloria a Dios. Un 50% contestó. Los demás al final van a ver que todos van a gritar. Bueno. También dice que el que oye la palabra, el que la escucha atentamente, el que la guarda también, el hecho de ser bienaventurado, un dichoso también, es una persona que se siente en paz con Dios. ¿Se siente en paz para con Dios? Porque dice que justificados pues por la fe en Cristo Jesús, todos tenemos paz para con Dios. El que es justificado quiere decir declarado en el tribunal de justicia en el cielo, declarado inocente. Usted pudo haber sido lo peor de lo peor. Aquí está uno que era borracho. Aquí está uno que era adúltero. Aquí está uno que era mentiroso. Aquí está uno que hacía cosas que para qué vergüenza. Pero cuando a Dios se le plació poner sus ojos en mi vida y tener que disciplinarme y azotarme hasta que me rindiera a Él, entonces quitó el velo que me tenía ciego. Y entonces yo dije, sí, me arrepiento de esta vida. Y ahora yo, Cristo, perdóname. Y sé tú, mi Señor y mi Salvador, aquí estoy para que tú hagas lo que tú quieras en mí. Entonces, esa persona alcanza paz para con Dios, porque Dios está airado con aquellos que hacen maldad, con aquellos que hacen pecado, con aquellos que andan haciendo cosas sucias, con aquellos que no lo toman en cuenta a Él. Dios está airado. Y ese tipo de personas, si no se arrepiente, van camino al infierno. Entonces, cuando yo me arrepentí, entregué mi vida, Él me justificó porque yo abracé a Cristo, porque reconocí que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó y su sangre la entregó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Dios primeramente miraba ese lo amo, ese pecador lo amo. Pero si no se arrepiente, va camino a la muerte, porque yo soy un juez justo. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, que era un pecador, recibió a mi hijo, rocío en la sangre del Cordero sobre la vida de este varón. Ya no mira mi pecado, ya no mira mi pasado. Él me perdonó todo. Y ahora yo empecé a tener paz para con Dios, porque he sido justificado, o sea, declarado inocente delante del trono de Dios. ¿Y usted? ¿Es justificado? ¿Ha entregado su vida a Cristo? ¿Quiere tener paz para con Dios? Dios lo ama y Dios quiere que usted le diga: yo me arrepiento de todas las cosas que he hecho y yo te pido que tú me perdones, y he aquí, reconozco que tú gobiernas y que tú me guiarás, entrego mi vida y Él me justifica. Entonces, ser un bienaventurado, el que lee la palabra, el que oye la palabra con fe, el que la guarda y la obedece, es una bendición, porque debe sentirse dichoso, porque debe sentirse en paz para con Dios, y también debe saber que está llamado a ser próspero espiritualmente, que es lo que significa bienaventurado. Esas tres cosas significan Makairos, bienaventurado. Una persona dichosa, una persona que está en paz para con Dios, una persona que es próspera espiritualmente. Pastor, ¿y quién es próspero espiritualmente? ¿Cómo son ustedes en su casa? ¿Quién es próspero? Ya mejoré mi oración. Ya oro de noche, ya hablo con mi Señor. Está prosperando espiritualmente. Mi comunión con las Escrituras, ahora sí quiero leer. Ahora sí ya se quitó el tropiezo, ya se quitó el demonio. No, ese demonio está dentro de usted. Ese hombre viejo que no quiere que usted lea para no cambiar. Entonces, ya se quitó, ya quité del centro de mi vida el yo. Y ahora puse a Él para leer la palabra. Ya puedo leer la palabra, estoy prosperando espiritualmente. Ya puedo discernir espiritualmente, jóvenes, niños.
Antes caminaban con borrachos, ahora se dan cuenta que no les conviene. Antes se sentaban en silla de escarnecedores, se dan cuenta que no conviene. Antes caminaban con aquellos que andaban fumando, que se andaban drogando, que se andaban haciendo un montón de cosas. Decían, no, ellos lo hacen, pero yo no. Ahora ya pueden ver que eso es un peligro. ¿Es un peligro o no es un peligro? Eso se llama discernimiento espiritual. Y eso lo vive el bienaventurado. Muy bien. Hoy vamos a ver la visión del trono de Dios, su majestad, su soberanía y la adoración celestial. Nos tenemos que preocupar, porque el plan soberano de Dios está en marcha y los creyentes debemos vivir en constante preparación. Escuchen, Jesús le dijo a Juan, escribe lo que has visto, escribe lo que ves y escribe lo que va a suceder. 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Lo que hoy vamos a ver viene después de que Cristo le dijo a Juan, mira cómo están las iglesias. Mira, en Guatemala, en todo el mundo, aquí hay una iglesia fiel. Aquí hay una iglesia tibia. Aquí hay una iglesia que está sentada donde está el trono de Dios, el trono del diablo. Aquí hay una iglesia que dejó su primer amor. Dios le dio a conocer a Juan el estado de todas las iglesias y le conviene leer el capítulo 2 a usted, y 2 y 3 a usted y a mí, para identificar qué tipo de iglesia soy. Porque el Señor primero se presentó a Juan, después le habló del estado de las iglesias y en el capítulo 4 va a dar a conocer algo que nos va a servir a usted y a mí. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 4 lo primero que da a conocer el Señor es que hay un trono en el cielo. ¿Qué significa eso? Hay un lugar de gobierno. ¿Qué significa eso? Que hay quien manda. Pero aquí en la tierra hay cristianos que no se dejan mandar por el Señor. No se dejan guiar por el Señor. Familias donde la esposa se revela al esposo. Familia donde los hijos se revelan a los padres. Y Cristo nos presenta un trono para que sepamos. Hay una autoridad en el cielo que gobierna. Y que Él tiene la historia de la humanidad. Y que el que está en el trono conoce su vida. Conoce su pasado. Conoce su presente. Y conoce su futuro. Y por la palabra Él le quiere mostrar la manera en que debe de vivir para estar con Él allá arriba. Porque allá arriba todo mundo sometido a la autoridad de Dios. Oigan bien, allá arriba todo mundo sometido a la autoridad de Dios. Entonces aquí abajo tengo que empezar a aprender a estar sometido a la autoridad de Dios. ¿Sí o no? ¿Es obediente usted a la palabra? Ay, Dios mío, ¿cuántos amenes hay ahorita? ¿Es obediente a la palabra? Algo más sencillo. Hijos, ¿son obedientes a sus padres? Hijos, ¿son obedientes a sus padres? ¿Respetan a sus padres? Esposas, ¿respetan la autoridad que Dios le dio a su marido? Ay, Dios mío. Saque ese sucio de ahí. Otra vez. Esposas, ¿respetan la autoridad de su marido? Oh, no, otra vez. Ni ustedes, mujeres, están convencidas. Oigan, no le echen la culpa al diablo. Es que, pastor, el diablo me habla y me dice, no le honra al diablo. Usted tiene ese corazón sucio ahí dentro. Es rebelde. El corazón es rebelde. ¿No dijo Jesús que del corazón salen los malos pensamientos? Entonces cuando la mujer no respeta la posición del esposo, ¿es el diablo? No, es usted. La naturaleza vieja. Repito, mujeres, ¿respetan la posición que Dios le dio a su marido en su casa?
No estoy convencido, fíjense. Maridos, ¿respetan la autoridad de Cristo para gobernar su casa? Ay, Dios, otra vez. Es que se trata de un gobierno. Se trata de autoridad, de reconocer. Por eso me encanta lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque viene Jesucristo y le hace una invitación a ver el trono celestial al apóstol Juan, al siervo, al discípulo. Dice Apocalipsis 1, no me voy a tardar mucho, que esto ya lo hemos visto. ¿Reconocen que hay alguien que reina en el cielo? Muy bien. Después de esto, dice Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 3 puntos voy a tocar nada más, si está en amarillo, está en celeste y está en verde, o fucsia. No, celeste. Número 1. Juan dice que él miró una puerta abierta en el cielo. Pero Juan no estaba viendo Netflix. Juan no estaba viendo TikTok. No estaba viendo novelas. Juan estaba orando en el Espíritu. Su corazón estaba consagrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenía vergüenza, no tenía pena de que el Señor se le presentara, porque él estaba limpio y purificado, porque en sus oraciones, las oraciones de él demostraban en el día del Señor que él anhelaba estar en comunión con él, y la mayor recompensa fue que Cristo se le presentó. Ahora, después de haber recibido en la tierra, Juan, en la tierra, postrado en la isla de Patmos, haber él recibido la revelación de Cristo, de que vio a Jesús como hombre, que tenía, dice, los cabellos y la cabeza como lana, y que tenía ojos como llama de fuego, y que de su boca salía una espada de doble filo, y que tenía una vestidura blanca y larga, y pies bruñidos como de bronce. Él lo vio estando postrado, orando. Entonces Cristo le reveló, él estando en la tierra, Juan estando en la tierra, se reveló, y también le dijo: mira cómo están las iglesias, mira que hay una iglesia que dejó su primer amor, mira, aquí hay unos que están siendo tibios, mira, aquí hay una iglesia fiel, mira, esta iglesia es corrupta, la Odisea. Pero Juan estaba en la tierra. Ahora, Juan estando en la tierra, tiene una visión del cielo. Y eso es, óigame bien, conforme usted ore, usted va a tener progresión en la revelación de Cristo Jesús a su vida. Voy a repetir. Dios nos oye a todos, pero cuando Cristo o el Padre ve que hay uno de ustedes o nosotros que nos postramos, aunque no sepamos qué orar, yo doblo mis rodillas: Señor, perdóname, no sé qué decir. Pues por lo menos el Señor está viendo que usted sabe que Él oye, y que se está apartando un lugar para estar con Él, aunque no le hable. Y entonces usted le puede decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú que con gemidos indecibles hablas con el Padre, habla con Él. Yo no sé qué decirle. Está bien. Empiece, aunque sea con eso. Empiece a apartar un tiempo, porque después va a poder orar, después va a poder hablar más, después va a recibir revelación, después le va a hablar más el Señor. Eso es lo que está pasando con Juan. Estamos viendo que primero él tuvo una revelación terrenal, pero una revelación preciosa. Después le dijo: ven aquí, que vamos a ver más adelante. Entonces, la primera voz que oí, vio una puerta abierta. Y ustedes saben que el único que es la puerta, el acceso al cielo, ¿quién es? ¿Quién es? Dígalo con todo su corazón: Cristo es la puerta al cielo. Que lo oigan los demonios, que lo oigan las potestades, porque para ellos está cerrada, pero para nosotros está abierta. ¿Lo creen? Muy bien. Una puerta, la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son ovejas aquí? ¿Quiénes son cabritos? Momento, no vengan a decir amén más. Porque los cabritos necesitan quebraditos y traerlos para que se conviertan en ovejas, que maduren.
Solo las ovejas entrarán por la puerta de las ovejas, el manso y humilde de corazón. Ese era Juan. Ahora, cuando dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel antes? Utilizaban las trompetas, utilizaban el shofar, y con las trompetas o el shofar anunciaban que algo estaba pasando, que viene el enemigo, o una convocatoria, o un aviso, pero el shofar sonaba fuertemente, anulaba todo ruido y podían identificar el pueblo de Dios, la voz de aquel que tiene autoridad y liderazgo que está convocando a su pueblo. Y eso representa la voz como de trompeta de Cristo Jesús. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder y Él nos puede llamar, y los hijos de Dios oyen su voz, porque son sus ovejas, ¿verdad? Y lo siguen. Y lo siguen. ¿Ha escuchado usted la voz como de trompeta del Señor? No, pues pastor, no sé cómo es eso. Cuando el Señor le dice, deja de hacer eso, no te juntes con estos. Autoridad y fortaleza. ¿No te dije que no te sientes en mesa de escarnecedores? ¿No te dije que no dudes de mí? ¿No te dije que lea la palabra? ¿No te dije que quiero hablar contigo en la noche? Esa es la voz de trompeta. Bueno, tranquilo, no estoy enojado. Hablando con él. Bueno, sube acá y yo te mostraré. Oigan, en los tiempos de Moisés, el Señor descendió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí llamó a Moisés y a Aarón, pero Dios le dijo que nadie se acerque a mi presencia. Y había humo, habían truenos, habían relámpagos, la voz del Altísimo, el Dios del cielo y la tierra, hablando con Moisés. En la presencia estaba Moisés. Pero el pueblo, cuando Moisés le dijo, vayan conmigo a Números. Vamos a ver. Números 19, si no estoy mal. Vayan conmigo a Números 19. Porque eso no lo tengo yo ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Donde el pueblo no quiso subir a hablar. Éxodo 19, ¿no? Perdón. Bien dije yo que algo estaba confundido aquí. No. Éxodo 20. 19 también, pero Éxodo 20. Solo miren esto, por favor. Éxodo 20, pero el versículo 19 o 18. Escuchen, y los que tengan Biblia, que son hijos de Dios, lean. Todo el pueblo, 20:18, ¿ya están? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Pongan atención. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Quiénes temblaron? El pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué era Juan? Pueblo de Dios, siervo. Cristo le dije, sube acá. Y Juan subió. Pero aquí está el estruendo, bocina, relámpagos. Y dice en el versículo 20:19, y dijeron a Moisés, el pueblo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces vemos a un Juan completamente diferente, que Cristo le dice, sube acá. ¿A dónde? A la misma presencia de Dios. Mientras que aquí en la tierra, Moisés
elegido de Dios y santo, instrumento de bendición, podía y sin miedo entrar a la presencia. Había un pueblo que no quería entrar a la presencia de Dios, que prefería que hablara Moisés con Dios, pero ellos no. ¿Por qué creen? Por el pecado. El pecado. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. El pecado evita que tengamos bendiciones de Dios. El pecado no permite que querramos acercarnos a Dios. El pecado es el que muchas veces nos impide para orar y buscar la presencia de Dios, porque hay temor de la ira de Dios. Entonces, por eso vemos nosotros acá lo interesante. Cristo le dice: sube, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. En Éxodo, el gran peligro de acercarse en pecado. Pero hoy no hay peligro los que han sido justificados. ¿No se gozan por eso, hermanos? Antes el pueblo no estaba justificado y no querían entrar a la presencia. Hoy, los que hemos sido perdonados, o sea, hemos confesado, los que somos perdonados, el Señor abre las puertas, y Cristo que es la puerta: ven, Juan, como nos va a decir a nosotros: ven, hijo mío, entra a mi presencia y al descanso, al reposo de tu Señor. Bueno, entonces vamos a ver el gran trono de justicia, porque Juan fue invitado a subir a ese trono. Y ahora me decía a mi corazón el Señor: así como Juan tuvo la oportunidad de ver los cielos y ver el trono y la majestad, así todos los que oigan y lean y pongan fe también van a poder ver lo que van a ver allá en el Espíritu aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos un poco acerca del trono de justicia, la justicia perfecta y del amor inagotable. Entonces dice Juan: y en el instante, en un abrir y cerrar de ojos, como va a suceder en el arrebatamiento, porque así va a ser, un abrir y cerrar de ojos. ¿Cree en el arrebatamiento usted? Bueno, yo también. En un instante, yo estaba en el Espíritu, dice. En el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Pregunto: ¿qué significa trono para usted? A ver, hijos de Dios. Posición de un rey. ¿Qué más? Autoridad. ¿Qué más? Santidad. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más? Poder. Exacto. Yo me recuerdo que un pastor decía: mientras mi padre estuvo vivo, oigan, papás, mientras mi padre estuvo vivo, él se sentaba en una subbutaca en la sala especialmente para aconsejar a la familia. Nadie se sentaba en esa butaca. Esa butaca representaba un lugar de autoridad. Esa butaca representaba un lugar de honra y honor para una persona que se sentaba ahí. Y era el lugar de donde salía el consejo para la familia. Así es el trono de Dios. Un lugar de honor, un lugar de honra. Y la palabra dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahora, este trono tiene cimientos. Voy a tomar esta cita bíblica que llenó mi corazón, porque todos oramos, ¿sí o no? ¿Usted ora? Cuando oramos, nos presentamos delante del Rey, sabiendo que en el trono está el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que gobierna, el que guía, dirige. Pero también de ese trono yo reconozco que salen los ríos de agua viva del consejo divino. Pero ¿cómo es ese trono? El salmista en el 89:14, Salmo 89:14, dice:
justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pero oigan esto, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Yo puse el significado del hebreo, porque justicia también significa equidad, significa rectitud. O sea, ahí hay un trono que está cimentado con alguien que es justo, que alguien que es equitativo, alguien que camina en rectitud, alguien que nunca va a llamar inocente al culpable y culpable a un inocente, que tiene el poder. Juicio, es ahí donde se determinará quién es salvo, quién no es salvo, quién hizo lo bueno, quién hizo lo malo. El castigo o la reprensión, la corrección que cada uno merece, es ahí donde se hace ese juicio. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que aunque el trono exige santidad y justicia, eso es lo que vemos ahí. El trono, para presentarme al trono, exige santidad y justicia. Su misericordia y su verdad van antes que su justicia. Quiere decir que Dios conoce que si somos pecadores, que cometimos errores, delante de su trono siempre primero va la misericordia y su verdad. Y esa es una ventaja que tenemos para presentarnos y decirle: Padre, yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que eres un Dios que ejecuta juicio, tú sabes qué es bueno y qué es malo, pero perdóname. Por supuesto que nos va a perdonar si es una oración sincera, porque la palabra dice que aunque su trono está cimentado en justicia y juicio, siempre delante va la misericordia y la verdad para poder darnos misericordia a nosotros. ¿No es lindo eso? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a ver algo acerca del trono, la pureza y el pacto de misericordia de la majestad divina que está en el trono. A ver, pongan su corazón, por favor, en el nombre de Jesús. La palabra en Apocalipsis 4:3, y me gustaría que tomen su Biblia para ver si es verdad que eso dice su Biblia. Porque aunque lo tengo yo acá, es importante que ustedes digan: no, sí es cierto, lo que está diciendo el pastor sí está en mi Biblia. Entonces, Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 3. Miren esto que es precioso, y por favor, hay una cantidad de simbolismos que tienen significado que hoy vamos a aprender. Dice la palabra, Juan, ya estando él allá arriba en el espíritu, habiendo subido en el instante, habiendo dicho: vi un trono y alguien que estaba sentado en el trono no está vacío, hay alguien que está juzgando, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Pongan atención en estas figuras, porque representan atributos de Dios, ¿correcto? Y había alrededor del trono, imagínenselo, hermanos, ahí está el trono. El que estaba ahí sentado, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, teológicamente hablando, esas piedras de jaspe y de cornalina, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía en el pectoral. Tenía una piedrecita de jaspe que representaba a una tribu. Tenía una piedrecita de cornalina que también representaba a una tribu. Pero los colores tienen significados. El sumo sacerdote andaba las piedras en el pectoral para recordarse de las tribus y orar por ellas. Pero estos colores, como el tema de jaspe, simboliza una pureza del que está sentado en el trono. El jaspe, una pureza absoluta, un símbolo de santidad, y representa el jaspe una luz cegadora
que emana y que sale del Dios Todopoderoso. Pero la cornalina es una gema de color roja que representa la ira de Dios para aquellos que son rebeldes para con Dios. Miren, esos son símbolos representativos. Ahora, Juan no se atrevió a dar a conocer la imagen del que está sentado como imagen de hombre, sino que utilizó piedras preciosas. Pero en el Antiguo Testamento hubo un profeta que tuvo también una visión como la de Isaías, que él vio los cielos abiertos y vio a uno sentado en el trono, al Señor. Pero vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Ezequiel 1, 26. Eso sí me interesa y que lo subrayen en su Biblia. Ezequiel 1, 26. ¿Ya lo tienen? ¿A quiénes les gusta estudiar la Biblia? Otra vez, ¿a quiénes les gusta estudiar la Biblia? La Biblia habla por sí sola, hermanos. Dice Ezequiel 1:26, hablando de una visión de los cielos abiertos y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro. Miren lo que vio Ezequiel. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono, oigan, sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Zacarías dijo a alguien sentado, pero en forma de hombre. Pero Juan no quiso decirlo de esa manera, sino que lo representó con piedras preciosas. Regresemos a Apocalipsis capítulo 4:3. Ahí leen ese capítulo 1 de Ezequiel. Y dice también Juan que había alrededor del trono, oigan por favor, un arco iris semejante, otra vez semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora pónganme atención acá, que el Señor permita que podamos ver esto. Juan está en los cielos. Juan ve el trono de Dios. Ve el trono. Y a uno sentado en el trono. Uno en el trono. No dijo semejante a hombre. Dijo semejante al jaspe, a la piedra cornalina. Piedras preciosas. Pero alrededor del trono, o sea, completamente círculo cerrado, los teólogos dicen esto, que Dios hizo un pacto con la humanidad y hay un arco iris que está abierto todavía. O sea, está incompleto, pues, es un arco iris que viene y cierra. Pero este que dice aquí alrededor del trono, un arco iris, no habla solo de una media rueda, una media circunferencia, sino que habla que alrededor del trono, donde está el Santísimo, donde está el Dios Todopoderoso, alrededor de todo el trono hay un arco iris semejante a la esmeralda. La esmeralda es color verde. El color verde representa esperanza. ¿Qué significa eso? Que ese trono, el Señor tiene un pacto abierto con todas las personas para extender la esperanza del regalo divino de la salvación para aquellos que se arrepientan con todo su corazón. Eso es lo que representa. Entonces nosotros tenemos que saber, yo estoy aquí en la tierra, en la noche yo tengo necesidad, Padre, voy a apartar esta hora para ti, cierro la puerta, entro, oro, y yo tengo que pensar, cuando yo me aparto del mundo y voy a hablar al que está sentado en el trono, y Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, porque Él aboga por nosotros. Y entonces mis necesidades yo las presento. Yo sé que ese trono exige justicia.
Yo sé que ese trono exige que viva en la verdad. Sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Entonces, como la misericordia y la verdad van delante del trono, yo tengo que entender que para presentarme al trono de justicia, al trono de poder, para cambiar el rumbo de mi vida o presentar mis circunstancias, primero tengo que pedir perdón y segundo tengo que procurar la paz donde yo vivo. Esposas, no peleen con el esposo. Esposo, no pelee con la esposa. Hijos, no sean rebeldes con sus padres, porque entonces pueden pedirle a Dios, pero no van a tener respuesta. Porque sí es cierto, hay misericordia y verdad, y Él responde. Ahí van a ver algo precioso que está en la palabra también. Pero yo tengo que presentar mi vida en santidad y en paz, en justicia, en rectitud. Y muchas veces el pecado que está en nosotros, que sabemos que está en nosotros, no lo queremos quitar. ¿Cómo me voy a presentar a un trono que hay un santo que conoce mi estado de corazón? ¿Salen de mí palabras ofensivas para los padres? ¿Salen palabras groseras de la esposa al esposo? ¿Salen palabras soeces de su boca? ¿Qué pasa con ese corazón? Dios lo conoce. Mas Dios quiere que entreguemos esas cargas, esas circunstancias, reconociendo que el diablo ni que nada. El diablo ya hizo su labor en el huerto de Edén. Nosotros nacimos así. Pero Dios quiere bendecir su vida y la mía, pero tenemos que purificarnos con la palabra. Entonces, estamos viendo todos estos aspectos preciosos, atributos divinos de Dios, para que entendamos si tenemos acceso al trono de Dios. Pero tenemos que vivir en santidad y en paz. Ahora, miren esto. Miren esto. Apocalipsis 4:4. Dice el apóstol Juan: alrededor del trono. Pónganme atención, porque algunos decían: pastor, ¿y qué vamos a aprender ahí? Oigan bien. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. Está el trono del Señor, el sublime. Zacarías dice en forma de hombre, rodeado de piedras preciosas. Juan dice no, alguien con apariencia de jaspe, o sea, poder, autoridad, iluminación, sabiduría, de cornalina, justicia, juicio, rectitud, ira en contra del pecador, con un arcoíris alrededor del trono, la esperanza de la benignidad, del amor y misericordia de Dios. Tenemos esas oportunidades. Pero también hay 24 tronos con 24 ancianos sentados en esos tronos. Yo les voy a decir 3 posturas teológicas, porque no me voy a sentar solo en una, porque hay muchos misterios que todavía nos cuesta. Pero cuando yo vi que estos ancianos estaban con vestidos de ropas blancas, y Jesús le dijo a la iglesia que el que fuera un vencedor se le daría vestiduras blancas, ¿se recuerdan, verdad? También le dijo a la iglesia que el que venciera tendrían coronas de oro. Entonces, unos teólogos dicen que los 24 ancianos representan a los 12 líderes de las tribus de Israel, más los 12 apóstoles que representan a la iglesia. Esa es una teoría, esa es una posición teológica. La otra posición teológica dice de que los 24 ancianos, por las vestiduras y las coronas, que ellos son la iglesia representada ahí en ese trono. Y hay una postura que es la que más o menos nosotros creemos, que son 24 seres
especiales creados por Dios con una autoridad superior a todo lo que ha sido creado, sometidos a Dios. ¿Por qué? Porque la posición de la iglesia no es estar en tronos. La posición de la iglesia es ser la esposa del Cordero, ¿verdad? Entonces aquí les dejo yo 3 posiciones, pero en esencia, en lo que en mi corazón queda es esto: si en el cielo hay respeto a la autoridad que es Dios y hay un gobierno, aquí yo tengo que aprender a tener respeto y reconocer la autoridad de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice la palabra en Apocalipsis 4:5, y con esto voy concluyendo, y hay algo todavía que les quiero hablar. Léanlo conmigo. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esas son figuras. Los 7 espíritus de Dios. Hermanos amados, escuchen bien. El trono es el lugar de autoridad del Señor. Y la palabra del Señor en un salmo dice que la voz del Señor es como relámpagos que truenan en los cielos. Nosotros tenemos que entender que sí podemos hablar con el Señor, pero Él nos va a hablar a nosotros con autoridad para obedecerle. ¿Me explico? No quiero que ustedes piensen que nos presentamos solo para pedir, solo para cumplir un ritual de oración. No, Él responde y va a responder con autoridad. Y delante del trono están las 7 lámparas, el 7 es número perfecto, representa al Espíritu Santo de Dios, iluminando a toda la humanidad, iluminando todo ese lugar para el consejo divino que va a venir de Dios de parte suya. Quiero que ustedes likes, porfa, que con esto voy a terminar. Quiero que vayan conmigo a la Biblia y vamos a Números. Yo quiero solo darles un ejemplo de lo que puede suceder cuando nosotros realmente le oramos al Señor de corazón y con justicia, con rectitud. Vamos a ver, hermano Frey, búsqueme en la Biblia las 5 hermanas que le pidieron a Moisés, descendientes de Manasés, la justicia, de su herencia. Búsqueme eso, por favor. Es que las hijas de Zelofejad. Yo necesito es que no tengo el apunte, ahorita venía a mi memoria. ¿Cuál es la cita? Me recuerdo que está en Números. Vamos a ver. Esta historia empieza hablando del repartimiento, número 17. Esta historia empieza hablando así. Números 27. Antes de leerlo, mírenme acá un momento. Mírenme acá un momento. Quiero que pongan atención en esto. Lo que vamos a leer a mí me impactó mi corazón. ¿Saben por qué? Porque ya estaba establecido una manera cultural en que Dios repartía las herencias, o Moisés repartía según Dios las herencias. Quiero que me pongan un momento de atención, que con eso quiero cerrar lo que es entrar al trono de Dios. Habían 5 mujeres descendientes de Manasés, hijas de descendientes de Manasés, que no estaban tomadas en cuenta para recibir una herencia. Ya estaba establecido
cómo iban a repartir la herencia entre todas las tribus. No había varón en esa familia. Pero quiero que pongan atención, porque ¿qué quiero que usted vea en lo que vamos a leer? Oigan, ¿qué quiero que vea? Que aunque nosotros veamos que no hay una oportunidad en nuestra vida, cuando yo me presento delante de Dios y le presento mi necesidad, Dios responde. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Número 27, voy a leer desde el versículo número 1. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las hijas, de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y pongan atención por favor al proceso. Y se presentaron delante de Moisés. Nosotros nos presentamos delante de Cristo. Él es el intercesor nuestro. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Miren cómo presentaron su causa. Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos varones. No tuvo hijos. Preguntan ellas a Moisés: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés, oigan por favor, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Dónde está Jehová? En el trono. El trono tiene cimientos de justicia y de equidad. Pero delante de la justicia y la equidad va la misericordia y la verdad. Entonces Moisés presenta su necesidad, la necesidad de ellas, y Jehová contesta. Miren lo que pasó. Y Jehová respondió a Moisés, 27:6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien dicen, o sea, él oyó. Les darás, oigan la respuesta, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Después de no tener nada, después de que la ley escrita, la manera de repartir ya estaba establecido y ellas no iban a recibir nada, se unieron. Únanse familias, únanse y presenten al trono de Dios por medio de Cristo, porque Él es la puerta. No podemos pedir nada por medio de ningún santo. Todo lo que pedimos es por medio de Cristo Jesús. Por eso digo Jesús: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre se los dará. Aquí Moisés fue fiel en todo, dice Hebreos. Fue fiel en la casa de Dios. Él era el intercesor. Él era un profeta. Pero vino uno mayor que él. Vino el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y cuando yo presento al Padre por medio de Cristo las necesidades que tengo, Dios nos va a responder. Ahora yo hago una pregunta: ¿qué necesidad tiene en su casa? ¿Hay alguien que tenga necesidad de trabajo? ¿Hay alguien que tenga necesidad de salud? ¿Hay alguien que tenga necesidad de cambiar su vida? ¿Hay alguien que quiera que su corazón sea transformado? Porque hoy desde la mañana
Y toda la semana yo he estado clamándole al Señor algo que a usted y a mí nos interesa. Como yo leí esto, ahora yo tengo que pensar bien qué voy a pedir. Ahora yo voy a pensar bien cómo lo voy a pedir. ¿En qué condición lo voy a pedir? Tengo que procurar la paz. Gloria a Dios, ya le habló el Espíritu. Tengo que caminar en verdad, la palabra, en obediencia. Gloria a Dios, ya le habló el Espíritu. A mí ya me habló. Tengo que ser santo como Él es santo. La palabra me purifica. Tengo que tener comunión con la palabra y dejar de pecar. Deje de pelear en su casa. Deje de andar con malas compañías. Pero piense, ¿qué es algo que es importante que podemos pedir para una vida nueva y diferente? Y yo empecé a pedir, pare. Como dices tú en Zacarías, Señor, 36. Ahí tú dices, yo, dice el Señor, yo pondré un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Esa profecía ya estaba diciendo que su vida y la mía iba a ser un tabernáculo para depositar la unción de su espíritu. Pero dice también en Zacarías, yo pondré un espíritu nuevo, un corazón sensible, para que me oigas, para que me obedezcas. Entonces yo te voy a hacer prosperar en todo. Si tu tierra era un sequedal, tú tendrás prosperidad. Si vivías en un desierto, tu casa será un Edén. Eso es lo que dice Zacarías. Y eso quiero que le pidamos el día de hoy. Yo quiero que esta iglesia tenga un corazón nuevo, mis amados hermanos. Un corazón que se santifique, un corazón que obedezca a Dios, un corazón que aprenda a depender de Dios. Y hoy, en base a lo que hemos visto, ustedes ven que Dios sí recompensa. Un día, en un reino, había un hombre herrero. Tomaba las herraduras de los caballos. Era una persona experta que cuidaba a los animales. Amaba a los caballos ese varón. Y el rey llevó un caballo que amaba con todo su corazón. Y sin querer este hombre agarró el martillo, se movió el pie y lastimó el pie del caballo. Y se le inflamó y corría peligro de muerte el caballo. ¿Saben qué hizo el rey? Eso es una historia real. El rey lo que hizo fue agarrar al herrero, lo metió a la cárcel y le dijo en la cárcel: si mi caballo muere, tú también mueres. Ese no es el tipo de trono que tenemos nosotros en el cielo. Y precisamente un evangelista fue metido a la cárcel juntamente con el herrero. Y estando uno con el otro le dice: ¿tú por qué estás aquí? Y le contó la historia. Entonces hay un salmo, se le mostró un salmo y le dijo: mira lo que dice este salmo. Lo mandé anoche. Clama a mí, yo te libraré y tú me honrarás. Eso dice el salmo 50:14, si no estoy mal. Clama a mí. Vayan conmigo al salmo 50. Yo me recuerdo. Salmo 50:15. Oiga lo que dice el Salmo 50:15. Yo no sé en qué condición está usted, pero le dice a este varón: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tres cosas habla ese salmo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Está listo para honrarlo? ¿Pero está listo para invocarlo? Este herrero leyó el salmo y él le compartió las verdades del evangelio y oró al Señor: Señor, tú eres un Dios justo y poderoso. Tú eres un Dios de misericordia y tú sabes que lo que yo hice no lo hice con maldad. Ahora estoy acusado, pero tú me puedes librar.
¿Y saben qué pasó? A los 3 días el caballo empezó a mejorar. Y el caballo sanó y lo dejaron libre. Ese varón reconoció y se acordó: yo lo invoqué, él me libró, yo lo honraré. Eso es lo que yo hice y lo que hago hoy. Porque cuando a mí me secuestraron, invoqué su nombre en medio de los secuestradores. Le dije: Padre, perdóname, hice daño a mi familia. Yo no sabía nada de lo que he estado predicando. Solo perdóname, Señor. Él me libró. Yo vine a Cristo y empecé a servirle, sea en lo que sea, porque llegó el momento en que yo tengo que honrar al que me libró, al que me rescató. Ahora, Señor, hoy vamos a orar, primeramente en forma conjunta, para pedirte: muda nuestro corazón. Póngase de pie. Muda nuestro corazón. Hermano Mauricio, ven aquí al frente, por favor. Hermano Neto, te quedas ahí. Hermano Freddy, para acá, por favor, a esta puerta. Normita, a aquella puerta. Hermano Freddy, aquí, por favor. Miren lo que vamos a hacer. Estos siervos que acabo de llamar sirven acá. Escuchen, estos siervos le han creído a Dios. Hermano Freddy, hermano Mauricio, hermano Sergio, Normita, hay más. Pero con ellos aquí, yo quiero que ustedes me hagan favor de levantar sus manos al cielo para bendecir a este pueblo, como atalayas. Los 4, Normi, hermano Sergio, hermana Melissa también desde allá de la esquina, hermana Binda también. Padre, hoy levantamos nuestras manos, Señor amado, en señal de cobertura y de pedir protección sobre la vida de este pueblo que está reunido delante de ti el día de hoy. Reconocemos que tú estás en el trono sentado, Señor. Reconocemos que tú eres un juez justo, poderoso y maravilloso. Levante sus manos todos al cielo y nosotros levantamos: Padre, bendice esta generación. Padre, muda el corazón de este pueblo. Muda en el nombre de Jesús sus vidas. Suple cada necesidad. Señor, derrama de tu espíritu, derrama de tu sabiduría, derrama de tu inteligencia. Alza tu rostro sobre estas vidas, Señor. Dígale usted: yo quiero ser diferente. Yo quiero ser una nación nueva. Yo quiero ser obediente a la palabra. Yo quiero vencer el pecado que está en mi corazón. Renuncio al pecado. Dígale: yo renuncio al pecado. Padre, dígale, cambia mi corazón. Dígale: cambia mi corazón. Porque yo quiero un corazón nuevo que te alabe. Un corazón nuevo que te honre. Porque hoy invoco tu santo nombre. Invoco tu santo nombre en el nombre de Jesús. Sigan orando. Porque vamos a orar por cada uno de ustedes. En el tono de mi corazón, Señor, tú reinas soy. En el tono de mi corazón, Señor, tú reinas soy. No importa lo que pase a mi alrededor, en tus brazos hay refugio, no me dejará. Señor, tú reinas soy. No importa lo que pase a mi alrededor, en tus brazos hay refugio, no me dejarás. Señor, tú reinas ya al que está sentado
en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo te pido, Señor, que tú puedas venir y lavar, Señor amado, nuestras almas de toda maldad y que nos limpias de todo pecado. Te pido que recibas las oraciones que tus hijos están haciendo, mi Dios. Te pido que tú los bendigas y que las oraciones que hoy se han levantado para cambiar un corazón y las necesidades que hayan en sus casas sean suplidas por ti, Señor. Padre, yo te doy gracias porque sé, Señor, que las oraciones nunca regresan vacías, que estas están en copas de oro como incienso en los cielos. Pero el Señor responderá cuando tu corazón esté listo. Cuando tu corazón esté listo, Dios responderá. Tienes que confiar. Y volvamos a cantar al que está sentado en el trono, porque Él está en el trono. Él vive y reina por los siglos de los siglos, mi Dios. Cántale, cántale, dígale. Al que está sentado en el trono, reconózcalo. en el trono, para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Oh, dile, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, oh, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Escucha, iglesia. No permitas que el pecado destruya las bendiciones que Dios quiere darte a ti. Camina en integridad. Camina en justicia. Haz lo bueno, haz lo correcto. Sé obediente. Porque el Señor dice: si tú me obedeces a mí, así dice el Señor, si tú me obedeces a mí, dice el Señor, tú serás bendito en tu hogar. Tú serás bendito en la ciudad. Tú serás bendito en tu trabajo, en tus negocios. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito serás a donde quiera que vayas. Y aunque el enemigo venga por un camino, por 7 van a huir, porque yo estaré contigo.
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo bendiga. Que la mano de Dios se extienda desde el trono y te levante cuando estés cansado. Te defienda cuando venga el enemigo. Te sostenga cuando tú tengas necesidad de fortaleza. Te llene de sabiduría cuando tengas que tomar decisiones. Gracias, gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Oh, dile al Rey.